entonces más hasta las 8 de la noche. Muy bien, creo que... Ahora sí, ¿ya se oyó? Buenas noches. Espero que no los desvelé anoche, ¿no? ¿No se fueron después de las 8? ¿No? Porque ya dijo que hasta las 8 y nada más. ¿Sí? Está bien. Me da gusto verles de nuevo. No saben de la que se perdieron los que no vinieron anoche, ¿verdad? Pero ni modo, eso les pasa porque no vinieron, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer un pequeño resumen mientras acomodo aquí, mientras acomodo aquí los papeles, si no me gana el ventilador. Vimos anoche acerca de qué era un misionero, qué es un misionero, porque casi siempre hay bastante estereotipos de lo que es misionero. Y veíamos anoche que un misionero, para empezar, era un enviado, es un enviado, y es un enviado por el Señor. Y veíamos el texto en Juan 20, 21, y decía, como el Padre me envió, gracias hermano, muchas gracias, como el Padre me envió, así yo los envío. Y veíamos las implicancias brevemente de lo que esto era, cómo fue que vino Jesús, cómo fue que se introdujo en el mundo y qué eran las expectativas acerca de él. Y vimos algunos otros ejemplos y algunas historias, pero básicamente concluíamos con asegurarnos que el Señor nos envía, porque a veces cometemos el error de enviarnos nosotros, veíamos anoche, o decimos la iglesia que envía, y a veces llega este aire de soberbia en los individuos y decir, eres mi mejor ayudante aquí, mi mejor asistente, y no te voy a dejar ir, porque a final de cuentas nosotros somos los que enviamos. Y a veces como iglesia, como pastores, nos interponemos, era lo que veíamos anoche, a la voluntad de Dios. Y hay que tener cuidado de no estar peleando contra Dios, ¿verdad? Porque si el Señor lo quiere enviar a donde quiera, lo puede enviar al otro lado de la calle, de la otra acera, o con el vecino al lado, o lo puede enviar hasta Guinea Ecuatorial, o a Pakistán, Afganistán, o quién sabe hasta dónde lo va a mandar. Pero la persona es enviada por el Señor. No es enviada ni por el pastor, ni por la iglesia, ni por otros misioneros. No. Es la obra misionera, como vamos a ver ahorita, es asunto de Dios, no es asunto de nosotros. Nosotros somos los siervos que hacemos lo que el Señor quiere que hagamos. Y más o menos así, a grosso modo, fue lo que vimos anoche. Para los que no vinieron ya tengan una idea, ¿verdad? Así es que a veces nos queremos atribuir funciones que no nos corresponden y entonces competimos o estorbamos la obra del Señor. Hoy vamos a ver, siguiendo en esta serie de conferencias en esta noche, la clave para el misionero. Vamos a ver una serie de claves, el domingo vamos a ver otra clave. La clave para el misionero. ¿Qué es la clave para el misionero? Primeramente, quiero que abran o prendan sus Biblias como la traigan
en lo que conocemos como la Gran Comisión. Muchos han dicho que es la gran omisión, ¿verdad? Mateo 28, 18 al 20. La clave del misionero, grábelo bien porque muy fácil se nos olvida. ¿Cómo dice Mateo 28, 18 al 20? ¿Se recuerdan? Alguien que lo lea así con todo pulmón, para que despierte a los demás. No están dormidos. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, di que sean discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias, hermano. Qué bendición. La clave para la obra misionera es la autoridad de Jesucristo. Prosiguiendo en el mismo pensamiento de anoche, no vamos al campo misionero en mis recursos, ni en los recursos de la iglesia. Mire, déjeme platicarle, porque como dijimos anoche, nos vamos a ir como el zapatero, cosiendo y clavando. ¿Se acuerdan que les dije para qué? Para que no salga nada de olor, dicen los zapateros, ¿verdad? Entonces, vamos a ir añadiendo aquí algunas ilustraciones, algunas historias, mientras estamos viendo el texto en esta noche. Les decía, uno de los comunes malos entendidos que nosotros ahora vemos claramente, pero no es nuevo, ya hace muchos años es así, es asumir que nosotros tenemos el poder y nosotros vamos a cambiar a la gente. Pues si nosotros los cambiamos, se van a descambiar mañana, se van a descomponer mañana o pasado. Y de ahí sucede lo que pasa muy común en las iglesias. No, pues ya no voy porque el hermano o la hermana no me saludó, me hizo mala cara, ya no voy. Y comienza toda esa dinámica de pensamiento medio raro, ¿verdad? Vamos a predicar el evangelio. La clave del misionero es en la autoridad de Jesucristo. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Primeramente quiero que notemos en este versículo, en estos versículos que acaba el hermano Esteban de leer, Jesús se acercó. Jesús tomó la iniciativa, se acercó y les habló. Aquí hay dos verbos, ¿no? Se acercó y les habló. Activo, es la función del verbo. ¿Se acuerdan de la gramática? ¿Verdad? Diciendo, ¿tengo algo de autoridad? ¿O qué les dijo? Toda potestad me es dada en México, en América, en toda la tierra, en el cielo y en la tierra. Entonces, ¿por qué nos creemos que nosotros tenemos autoridad? Señor, dame autoridad. Pues si tienes al Señor, ya tienes la autoridad. Lo único que necesitas es tener al Señor. Sí, ¿ibas a decir algo, hermano? Sí, tenemos autoridad, pero es autoridad que está dedicada a nosotros. Por el Señor. ¿Qué sucede? Si tenemos al Señor, tenemos autoridad. Si no tenemos al Señor, no tenemos autoridad.
¿qué sucede si hacemos abuso de autoridad? ¿Será autoridad del Señor o será autoridad de alguna otra cosa o espíritu? Lo más seguro es que es de algún otro espíritu, es ajeno, porque la autoridad de nuestro Señor es paralelo en las características con el Espíritu Santo: amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre y tal y cual, y con estas cosas no hay ley, dicen Gálatas, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos la característica. ¿Qué sucede al hacer mal uso de la autoridad? Bueno, lo vemos en el Nuevo Testamento cuando aquellos hombres quisieron echar fuera unos demonios en el nombre de Jesús, del cual Pablo habla. Y ya sabemos lo que les pasó, ¿no? Hicieron una exhibición nudista en la calle, ¿verdad? ¿Qué les dijo el Espíritu? A Jesús conozco, de Pablo yo sé quién es, pero ustedes, ¿quiénes son? Entonces el misionero, cuando llega al campo misionero, es un aprendiz, no es un maestro. Tiene autoridad, como dijo nuestro hermano hace ratito, delegada. Para ejercer autoridad tienes que tener autoridad delegada, tienes que estar bajo autoridad, si no, no puedes ejercer autoridad. Pero debe estar bajo autoridad de nuestro Señor, no es autoridad política. No, pues yo estoy bajo el presidente, entonces yo ejerzo. No estamos hablando de esa autoridad, de esa cosa, no sé cómo llamarle, pero estamos hablando de la autoridad delegada por nuestro Señor. Un misionero es un representante de nuestro Señor Jesucristo, no como se presume que es este señor que está allá en Roma, no. Nosotros somos realmente la única fotografía real de Jesucristo. Por eso no hay una foto real de Jesús. El que aparece así en las películas y todo, pues es una idea de lo que la gente o el artista pensó que era. Pero la única real fotografía de Jesucristo es usted y yo. Con nuestras diferencias de colores y sabores y todo eso, eso somos. No la necesidad de los perdidos. La clave de la obra misionera es la autoridad de Jesucristo, no es la necesidad de los perdidos. Nos gusta a veces enfatizar para mover los sentimientos de la gente y decir, los perdidos, los que no conocen al Señor, se van a perder si no les predicamos el Evangelio. ¿Han escuchado esa frase? ¿Qué dice Juan 3:18? ¿Cómo dice Juan 3:18? ¿Lo tienen ahí en la mano? Mientras me echo un trago de agua, alguien que lo pueda leer. Entonces, ya ha sido condenado. Esta es una de las anclas de la obra misionera. Dicen, hace muchos años estuve en un congreso de misiones en Holanda y se juntaron un montón de gente muy sabia, según esto, hablando de misiones y diciendo que iban a poner el presupuesto de misiones muy abajo o que casi que iba a desaparecer, y era lo que estaban sugiriendo porque misiones no era rentable. Y miren, hermanos, hablando así naturalmente, yo tengo la mecha muy cortita, casi que ni mecha tengo, y sentí nada más así como que me hirvió el café por dentro, ¿verdad? En mi sangre es como un 80% café, entonces hirvió por dentro y levanté la mano
Y, oye, ¿puedo hablar? Sí. Y pues ya se han de imaginar. Le dije, entonces, dijo, es que el ponente dijo, los misioneros van al campo misionero y condenan a las personas. Si los dejan así como estaban, a lo mejor pueden ser salvos. Entonces, ¿para qué invertir en mandar misioneros? Mejor dejarlos así. Y entonces le dije, entonces lo que tú apoyas es que por casualidad van a ser salvos, no por fe. ¿Hay alguna otra manera de que pueden ser salvos? ¿Y qué me dices de estos textos? Ya han sido condenados, ya son condenados. O sea, el misionero llega al campo misionero como una esperanza. Y aunque se mira como algo muy grande, eso lo somos. No es que le exageremos, pero somos la única solución para los perdidos. No hay otra. Porque no hay otro Cristo, no hay otra manera. Y no es que nosotros vamos a condenar a nadie. Ya están condenados. Nosotros llegamos con el Evangelio para darles una opción a que sean salvos. Pero ya han sido condenados por cuanto no creyeron en el unigénito Hijo de Dios. Y a veces se maneja a manera de impulso o de combustible. Vamos a salvar a los perdidos. Está bien, pero tenemos que entender que esos perdidos dicen, si no escuchan, se van a perder. No, no lo ponga en futuro, ya están perdidos. Si nosotros no vamos, el hecho que estén ahí o estén allá o estén donde está, no cambia la ecuación. Lo que sí cambia es si Dios lo envía a usted y usted dice, no voy. Ahí sí cambia la ecuación de la relación de usted y Dios. Por eso les decía anoche, asegúrese que el Señor lo envía. En nuestro centro de entrenamiento viene mucha gente diciendo, es que yo quiero ir a tal lugar. Y varios de ellos yo les he hecho el examen y ni siquiera saben dónde es el lugar que según esto quieren ir. Ni siquiera en el mapa lo localizan. Si usted es fiel aquí, el Señor lo va a llevar a ser fiel a donde usted vaya. Sea al otro rancho, sea a la otra cuadra, sea al otro lado del mundo. Pero no es posible que el foco aluce en la calle sin aluzar aquí si está colocado aquí. El que es fiel en lo poco va a ser fiel en lo mucho. Entonces, a veces pensamos usar el combustible como la carga. Y hay frases de antiguos que decían, si no me das Escocia, me muero. Suena como final de película, suena bien, pero la verdad no va por ahí. Es demasiado emocionalismo, demasiadas cosas que se nos están pasando. ¿A poco creen que el Señor no tiene a todas esas gentes en su corazón? La obra misionera es la razón por la cual la iglesia existe. Es por la cual se escribió la Biblia. La obra misionera fue en el deseo del corazón de Dios primero. Después nos dejó el manual de cómo hacerla. ¿Vamos bien o me devuelvo? Muy bien. Él se declara, tenemos la inclinación de considerar al Señor como nuestro asistente en las actividades que emprendemos para Dios. Señor, yo voy a alcanzar a Tlaquepaque para Cristo y pues échame una bendicioncita, ¿no? Ayúdame a hacerlo. No, es al otro lado. Él es el sumo, poderoso, sabio Dios de toda la creación. Él lo hizo. Él es, como cantábamos ahorita, el supremo. Y nosotros queremos agarrarlo como nuestro chalán. Ok, ¿me ayudas con la maleta, Señor?
y lo queremos agarrar como cajero automático. Señor, anda, baja mi carterita. Le echamos y concebimos totalmente una obra muy, muy terrenal y pretendemos hacer la obra de Dios en los recursos humanos. Bueno, ¿saben qué? Pues yo le voy a ayudar a Dios porque parece que Dios anda en bancarrota. A lo mejor con la crisis, pues ya bajó su cuenta bancaria o algo. No, pedid y se os dará. Hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Qué está pasando entonces? Santiago dice que si no recibimos es porque no oramos bien, oramos sin fe. Y sin fe, dice la carta a los Hebreos, es imposible agradar a Dios. Pero Él se declara como el absoluto, soberano y supremo Señor sobre los discípulos. Nos dice, no dice que los perdidos se condenarán si no vamos. No dice eso. Ya están condenados. Nosotros vamos en obediencia al Señor y en enviamiento de parte del Señor para glorificar su nombre entre ellos y que de ellos se salven. Dice sencillamente, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos enseñándoles que guarden todas estas cosas, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No dice, vayan porque si no van, se van a perder aquellos. Y entonces eso me pone a mí en la columna vertebral y quiero negociar con Dios. ¿Sí me explico? Pues si yo tengo el sartén por el mango, entonces, Señor, pues mira, si no me das esto, yo no voy. Sí, muchos me han preguntado a mí, hermano, entonces, ¿tú eres uno de esos que dejó todo y se fue al campo? Y vuelve ese hervir, ¿no? Así por dentro, el café comienza a hervir. ¿Hay de otros? Le dije al hermano que me estaba diciendo, ¿hay de otros? ¿Acaso ves otros en la Biblia? Yo me crié de niño en el campo y entendí muy bien la frase que ninguno que poniendo las manos en el arado voltea atrás es digno de mí. Lo entendí perfectamente. Mi papá me ponía en el arado y decía, fíjate allá un punto y no lo pierdas, imagínatelo. No tienes que ir a clavar una estaca ni nada. Imagínatelo dónde está. Y no lo pierdas. Y asegúrate de que el surco va derecho. Si no, nos vamos a ir todos chuecos. Y ahí vas con el arado. Entendí muy bien. No puedes meter el arado y luego ir viendo así porque se va a ir la cosa por otro rumbo. Y sí, soy de esos, le contesté al hermano. Lo que tenía, lo vendí, lo di y me aseguré de quemar los puentes para no tener que regresar. ¿Y saben por qué no regresé? Porque no tenía boleto de regreso. Solamente ida. Toda la familia, nomás compramos de aquí para allá. Hoy día, ¿saben por qué los candidatos a misioneros se vuelven desobedientes? Porque quieren seguro de vida, seguro de muerte, pensión, boletos de ida y boletos de vuelta abiertos para cuando se les antoje regresar, y quieren quién sabe qué tantos privilegios. ¿Saben qué falta? ¿Saben el ingrediente que les falta? Fe. ¿No creen que Dios puede proveerles? Si les platico de qué manera el Señor nos ha provisto, aquí nos amanece, pero ya me dijo el hermano Rafael que nomás hasta las 8, entonces vamos a limitarnos a las 8. Si confiamos en el Señor, el trabajo es del Señor, no es mío, no es de la iglesia, no es del hermano X o Z, ninguno, es del Señor. ¿A poco creen que Él no tiene interés en eso? Solamente tengo que asegurarme
que estoy en su labor. Qué ridículo sería que yo, en vez de ir a labrar la labor de mi papá, el temporal de mi papá, voy a andar trabajando en el de al lado. Entonces, pues estoy en el lugar incorrecto. Decíamos anoche, el Señor busca gente llamada. Los llamados son los comprometidos. No busca voluntarios, porque los voluntarios, en cuanto aprieta tantito, hacen pisicorre y se van. No hay compromiso. No nos dice el Señor, si no van, se van a perder. Esa es una carga. Y la carga nunca ha sido combustible para la obra misionera ni para nada. La carga es un entumecedor, un paralizante de toda acción. El amor sí es combustible. La obediencia sí es combustible. Nos gusta cantar esos himnos viejos que eran básicamente clases de teología. Señor, yo voy. Señor, yo iré. Si tú llamas, yo iré. Y todos esos bonitos himnos antiguos. Cuando llega la realidad, no la pensamos dos veces. Me dijo una vez un hermano acá, Chuy, es que a mí no me gusta ir a tus conferencias porque me hace sentir culpable porque no obedezco. Le digo, pues de eso se trata. El asunto con esto, dijo, es que yo sé que me debo quedar aquí. Yo no tengo por qué ir a otra parte. Le dije, ok, nadie te está diciendo que te vayas a otra parte. Quédate aquí, pero sé fiel. ¿Dónde estás? Predica a tu compañero de trabajo, al de la escuela, al otro. Comparte el evangelio. Tan misionero es el que se queda y va a predicar o va a orar por el que va, como el que va. Somos uno, somos un cuerpo, somos un equipo de trabajo. A veces solemos exaltar del que va. Les decía anoche, idolatramos al individuo. Miren, el que va no es nada sin los que quedan a orar por él. Hoy día la modernidad del misionero es, primero, enfatizar, juntar el dinero. Nosotros en el centro de entrenamiento no enfatizamos el dinero, enfatizamos la oración, enfatizamos la certeza de que el Señor lo está llamando a su servicio. El dinero es una consecuencia de... Es como cuando vas a trabajar. Tú vas a trabajar y básicamente trabajas por fe, ¿no? Porque trabajas 15 días y a la quincena te pagan, ¿no? O una semana o al mes o como te paguen. Pero intermedio no te pagan. Después del trabajo te van a pagar porque te contrataron para esto. Asegúrate que el contrato esté claro y firmado por el patrón y por ti. Y entonces ya tienes la aseguranza de que te van a pagar. Bueno, asegúrate que el Señor te llama. Y después no tienes por qué preocuparte por lo que el patrón se preocupa. Cuando yo trabajaba para Altos Hornos en la industria, yo no me preocupaba por la nómina, no era mi trabajo. Hay quien se debe preocupar por la nómina. A mí me correspondía ir a trabajar en los horarios que se me exigía trabajar y ya. Y a final del mes, ahí estaba mi cheque. Aquí comenzamos a negociar con Dios. Y con esa idea de que hay que ser específicos en nuestras oraciones, Señor, pues aquí está mi pliego petitorio. Me das esto, si no yo no voy. Y pues allá tú en tu conciencia vas a cargar los que se van a perder. Si yo fuera Dios, gracias a Dios no lo soy, pero si yo fuera, yo decía, ¿sabes qué? Chíspate por allá. ¿Verdad? O a lo mejor hasta un zape alcanzaba por ahí. No se trata de eso. Los perdidos están perdidos. No es que se van a perder, pero lo usamos en predicadores o predicaciones irresponsables a decir,
hay que ir antes que se pierdan. Ya estaban perdidos. Deberíamos de haber ido desde antes, antes, como decían antes, ¿verdad? Asegúrate que no le digas no a Dios. Anoche dijimos que obediencia retardada, ¿qué era? Desobediencia. Obediencia retardada es desobediencia. Sí, Señor, vemos los ejemplos ahí en la Escritura. Sí, nada más déjame ir a arreglar el asunto en mi nueva propiedad. Sí, Señor, nomás deja que entierre a mis papás. Sí, Señor, mira, es que, ¿sabes qué? Mira, me acabo de casar y necesito ir a arreglar ese asuntito de la luna de miel y cosas por el estilo. Cuando el Señor llama, ¿cómo respondemos nosotros? Heme aquí, envíame a mí, Señor, yo voy. De lo demás, Él se encarga. Solo asegúrense, así como cuando les predicaron el Evangelio y que entregaron su vida a Cristo, asegúrense. Dice sencillamente, por tanto, id y haced discípulos. Y aquí entra la otra parte, el otro aspecto de esta clave. ¿Hacemos discípulos de quién? ¿De quién hacemos discípulos? De Cristo. Dígalo fuerte, hermano. No hay problema. De Cristo. Que al cabo no lo vamos a regañar si grita. Ya tenemos otro gritón de este lado. Perdón. Id y haced discípulos. Mire, no caigamos en este error. En nuestro primer año en Pakistán, recibí un correo electrónico. En aquellos años era todo un show el correo electrónico. Era puro texto y eran bien tardados, era un protocolo se llama UUCP. Era un protocolo muy, muy elemental. Pero recibí uno, como en el primer año y medio por ahí. Y decía, estaba viendo yo la geografía y encuentro que nuestra iglesia era una persona, creo, de Veracruz. Dijo, no tiene misioneros en Pakistán, y me encontré aquí su carta de oración en la iglesia y me dijo la denominación, que voy a omitir para no pisar dedos aquí. Dijo, nada más estaba pensando que si podemos mandar un equipo para plantar una iglesia allá de nuestra denominación. Y me volví un poquito cínico yo y le contesté, sí, te traes la tablita para ponerla allá afuera a ver cuánto nos dura. A ver qué dura más, la tablita o nuestro cuello. No nos manda el Señor a hacer sucursales, o ¿cómo se llaman estos, como los Oxxos? ¿Cómo se llaman? Franquicias de nuestra denominación. Nos manda a hacer discípulos, y discípulos bien preparados, enseñándoles que guarden ¿cuántas cosas? Todas estas cosas. ¿Cuáles todas estas cosas? Las que están en el libro. No, hermano, pero después van a saber más que yo. ¿Y luego qué vamos a hacer? Pues póngase a estudiar también usted. Prepárese. Toda potestad no está limitado, nuestro Señor no está limitado, ni en el cielo ni en la tierra. Y de hacer discípulos, discípulos sapientes, no discípulos ignorantes. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, nos habla de, este es nuestro culto racional. Que el culto que se haga al Señor es un culto racional, que tenga entendimiento. O sea, el pensar y el creer no están peleados. A veces, antiguamente se pensaba que el ser cristiano era un suicidio intelectual. Mi hermano mayor, cuando supo que yo me iba para España allá por los 80s, me dijo, yo pensé que eras el inteligente de la ciudad, de la familia, dijo. Y mira, ¿cómo que vas a renunciar a tu trabajo para irte allá?
Y me recuerdo que le dije, mira, que al cabo tenemos tiempo para platicar, carnal. Quién sabe si te vuelvo a ver, pero déjame decirte esto. ¿Tú crees que ahí el trabajo en Altos Hornos es más seguro que el trabajo para con Dios? Claro, dijo, ahí trabajo y me pagan cada 15 días, y como a ti, y nos dan nuestro cheque o no. No, pues sí. Le dije, vamos a suponer que un día asalten la nómina de Altos Hornos, ¿qué va a pasar? No, dijo, pues te la reponen la próxima quincena. Le dije, vamos a suponer que sucediera unas 2, 3 veces seguidas. Dijo, no, hombre, ya sería eso más que mala suerte. Le dije, sí, está bien, pero estamos platicando, carnal. Vamos a suponer que pasara eso y no tuviera dinero para pagar. No, hombre, pues tú la pones muy difícil. Le dije, suponiendo, ¿qué va a pasar con esto? Le dije, ¿tú crees que va a haber alguien que asalte a Dios y no nos pueda proveer? Si cada día te da el sol, aunque tú ni crees en él, cada día nos da la noche para descansar, las frutas, los vegetales, la comida, aunque ni siquiera crees tú en Dios, ¿tú crees que alguien se va a atrever a asaltar a Dios? Dijo, no, yo pensé que estabas bien, pero tú estás peor, estás loco. Le dije, sí, estoy loco por Cristo. Dijo, no, tú ya no tienes remedio, carnal. Le dije, sí. Solo espero que tú sí lo tengas. Dice, id a apoyarnos en la verdad revelada de mi soberanía. Enseñen, que prediquen, basados en la experiencia viva que han tenido conmigo, dice el Señor. Básicamente es otra versión de lo que dice, enseñándoles que guarden todas estas cosas que yo os he enseñado. Amados, ¿qué libro está leyendo hoy día? En nuestros tiempos de joven había una revistita que se llamaba Mafalda y la mayoría de los estudiantes leían Mafalda. Y yo les solía decir, dejen a Mafalda por un lado, hombre, pónganse a leer la Biblia. Había otro jueguito, Tic-Tac-Toe se llamaba, y eran tarjetitas de encontrar versículos y se jugaba como de lotería, así encontraban, así. Y luego se molestaban, se enojaban porque eran jueguitos que se podían hackear, pues ahí las tarjetitas. Y terminaban casi siempre disgustados. Y yo les decía, miren, dejen eso, hombre, pónganse a leer la Biblia. Agarre su Biblia y si quiere, métase al baño donde puede estar más privado y pónganse a leer su Biblia. Y ahí no va a tener problema. Enseñándoles que guarden todas estas cosas que yo os he enseñado. Y viene la promesa, yo estaré con vosotros, otra vez la palabra mágica, todos los días, ¿hasta qué? Hasta el fin del mundo. Pero los 11 discípulos se fueron al monte donde Jesús les había ordenado, Mateo 28, el 16, el versículo 16, para recibir ahí la palabra. Si quiero conocer la soberanía universal de Cristo, debo conocerlo a Él personalmente. Para mucha gente, ser misionero les suena muy interesante. Me dijo un estudiante una vez, le dije, ¿por qué quieres ser misionero? Dijo, porque quiero visitar muchos países. Le dije, ¿eso se llama turista? Digo, ¿para qué te metes en broncas de andar como misionero? Pues vete de turista, eso es más fácil, ¿verdad? Lo único que necesitas es dinero, no necesitas venir a prepararte aquí conmigo, ¿verdad? Lo único que necesitas es dinero para ir y venir y hacer todo eso que tú quieres. Otro me dijo, es que yo quiero ser famoso como usted. Órale, yo ni siquiera sabía que soy famoso, le dije. Y si lo fuera, nunca lo he buscado ni lo buscaré. Eso a mí no me corresponde. Que sea famoso Jesucristo, ese es mi anhelo. Que sea representado Jesucristo tal cabalmente como lo es, en donde quiera que estoy, donde quiera que ando, esa es mi misión. Ese es lo que un misionero, lo que un cristiano debe procurar más que cualquier otra cosa. Que donde yo estoy,
sea sal y luz de los que están en oscuridad. Porque el Señor, eso sí, nos va a pedir cuentas. Tú viniste y recibiste de mí. ¿Cómo te ha ido con eso? Y ahí va a comenzar el estiradero de cuerdas, ¿verdad? Enseguida de esta clave, muchos, debo tomar tiempo para adorar el cuyo nombre llevo, soy su representante. Jesús dice, venid a mí. Tenemos que conocerlo a Él primero, antes de darlo a conocer. Esdras 7:10, ¿qué dice Esdras 7:10? Dice Esdras 7:10, Esdras era un escriba diligente, y luego dice, porque Esdras había inquirido en la ley de Jehová para cumplirla y para enseñarla al pueblo de Israel. Esdras era un escriba diligente, era su característica. ¿Cómo se había adquirido ese nombre? Un escriba diligente. Dice, porque había inquirido en la ley de Jehová, había estudiado, se había preparado en la ley de Jehová. ¿Para qué? Para cumplirla y luego para enseñarla al pueblo de Israel. Usted no puede enseñar, más bien no debe, porque se torna hipócrita. No debe enseñar lo que usted mismo no hace. Es como el borrachito que le dice a su hijo, no tomes porque el vino es malo. El hijo, si tuviera el valor, depende del tamaño del hijo, y ahorita son muy abusados los hijos, le va a decir, oye, si es malo para mí, ¿por qué es bueno para ti? ¿Verdad? O el otro que está fume y fume, no fumes, te va a dar cáncer, es malo para ti, hijo. ¿Así? Y entonces tú, ¿por qué lo fumas? ¿Verdad? No podemos, no debemos más bien tratar de enseñar, porque nos va a pasar lo que aquellos jóvenes que los mandaron sin ropa, lo que nosotros no hemos cumplido. Primero tenemos que conocer a nuestro Señor, porque es el nombre que llevamos, somos cristianos. Y eso es, entonces, dice Él, venid a mí, y ese es el punto de encuentro con Él, no en otra parte. ¿Estás trabajado y cargado? Ven a mí. Hoy tenemos muchos misioneros, muchos pastores muy cargados, muy abatidos, porque ellos están llevando en sus hombros a cada hermano de la iglesia. No tienen que llevarlo. ¿No son Jesucristo ustedes o sí? ¿Por qué entonces? Me dijo el otro día una hermana de la iglesia, oiga hermano, ¿y cómo le hace usted con tanta bronca que tenemos aquí y hablamos con usted? Y usted siempre tan contento como siempre. Le dije, pues ¿de quién son las broncas? ¿Mías o de ustedes? No, pues de nosotros. ¿Qué voy a andar yo buscando broncas ajenas y apenas tengo con las mías? ¿Verdad? Pero el asunto es, otra vez usurpamos el puesto. Yo como pastor voy a llevar todas las broncas y les dicen de las ovejitas. Son hermanos, ¿verdad? Y yo tengo que cargar las broncas. No, hermano, mire, venga para que usted vaya y arregle su bronca. Y en base a la experiencia y en base a la palabra de Dios y el Espíritu Santo, la guianza de nuestro Señor, yo le voy a decir más o menos por dónde van las piedritas, hasta donde yo sé, y si no, junto a otros 2, 3 que me echen la mano, y le vamos a decir cómo arregle su bronca, pero usted arréglela. Porque si usted se metió, pues usted debe salirse solo, así como se metió. No podemos nosotros, ni Dios toma nuestras broncas. Dios nos ayuda a que nosotros salgamos. Dice, venid a mí, pide perdón, me ofendiste. Okay. Dios no va a decir, ok, esta, mira, te la tacho, esta no hay problema. No, arrepiéntese. El que confiesa su pecado y se aparta de él, éste prosperará. Estás trabajado y cargado. Muchos misioneros así llegan y quieren cambiar la cultura.
no nos mandó Dios a andar cambiando culturas. Esta es otra clase, contextualización, la que enseño también, pero esa es otra clase, no la vamos a ver ahorita, son 2 horas. Llega uno y vas a predicar el evangelio, no vas a cambiar cultura de nada. ¿Qué cultura cambió Jesús aquí? ¿Saben dónde está el secreto? Y esta es la otra parte de la clave. Jesús simpatizó en todo, pero no pecó. Externamente, Jesús inclusive se ganó el mote de comilón y bebedor. Anduvo muy cerca con toda la gente, externamente, geográficamente, pero internamente siempre estuvo desconectado del mundo, porque él vivía en otro mundo. Estás en el mundo, pero no somos del mundo. Juan 17, ¿no? La oración de Jesús. Nosotros estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. ¿Ibas a decir, hermano, algo? Te vi levantar el dedo. Ah, de acuerdo. Ah, bueno, entonces estamos bien. Entonces, el asunto con esto es, ¿cómo le hago, hermano? Bueno, muy sencillo, haga como Jesús. Jesús se mantuvo al margen, no geográficamente. Decimos, no, hermanos, yo voy a estar aquí, un sobrino mío, su papá es pastor. Un día me escribió, y él estaba pastoreando Veracruz, en Veracruz, y me escribe mi sobrino y dice, tío, invíteme a Guadalajara porque yo ya estoy bien culteado aquí. Porque como hijo del pastor, dirigía la alabanza, dirigía el culto y tenía que estar en todos los cultos. Y él quería pues salir a agarrar otros aires. Y le dije, sí, véngase mi hijo para acá. Yo le voy a hacer la balona ahí para que se venga para acá y salga a dar la vuelta ahí en Guadalajara. El asunto con esto es, a veces perdemos la brújula de esto. Y queremos mantenernos en 4 paredes viviendo la vida cristiana entre puros hermanos. Y si oye ridículo que se comienzan a predicar el evangelio entre puros hermanos. Y yo a veces me he tomado la libertad de decirle, hermano, yo ya me entregué la vida a Cristo, ya me bauticé también. Los que necesitan el evangelio están allá afuera. No, hermano, pero son pecadores y allá está el pecado. ¿Y qué va a pasar conmigo? Pues para eso estamos. Jesús a esos vino, a los enfermos. Físicamente, Jesús estuvo muy cerca a los pecadores, muy, muy cerca. Pero internamente se mantuvo totalmente desconectado. Esta es la parte, la clave del misionero, el saber de Dios cómo hacer esto. Voy a estar entre los pandilleros. Mis hijos son músicos y tocan, uno de ellos toca con un rapero. Y hermano, pero que tu hijo toca música del mundo. Le dije, ¿y cómo es la música del mundo y cómo es la música cristiana? Digo, ¿cómo se convierte, Rafa? ¿Cómo se convierte una música? ¿Levanta la mano la música? Digo, ¿viene al frente y oramos por él, por la música? Esas son ideas que uno se hace. Una joven dejó de asistir con nosotros porque mi hijo usaba la misma guitarra el domingo en la iglesia y la misma guitarra donde toca. Y le dije, pues cómprale otra, mija, si quieres. Es que la guitarra está consagrada. Le dije, ¿y cómo se consagra una guitarra? Dime tú, porque yo no sé. ¿Cómo le haces? No, pero es que me dijeron. Le dije, el asunto es, ¿una guitarra se entrega a Cristo? El que se entrega es la persona. Tengo tan claro eso porque una vez mi hermano se sacó una guitarra en una rifa de una cantina y me la dio, y yo me llevé la guitarra a tocar en la iglesia el domingo y me dijeron, no, esa guitarra no entra al templo porque viene de un bar. Y yo dije, ¿qué? ¿Oramos por ella? ¿La ungimos a la guitarra? ¿O qué le hacemos? ¿O qué? ¿O guitarra, conviértete a Cristo? O sea, ¿cómo le hacemos? Son prejuicios.
que vienen por la ignorancia. ¿Y saben por qué? Porque no han aprendido todas las cosas como yo les enseñé, dice Jesús. Enseñándoles todas las cosas que yo les enseño. Son prejuicios. Y entonces nos aislamos física y espiritualmente de los perdidos y no les damos la oportunidad de que se conviertan a Cristo. Y ahí está el tercer punto de la clave del misionero. Tenemos que encontrar la manera de estar entre ellos. El apóstol Pablo se metió hasta con los hijos de la gente del César, con los políticos y todo. Una cosa es identificarnos, otra es participar. Porque yo no me voy a poner bien borracho para hablarle a los borrachos. No me voy a poner bien pacheco para hablarle a los borrachos, a los marihuanos, ¿verdad? Pero Jesús estuvo tan cerca, junto con ellos, con los pecadores, pero nunca participó de pecado. Y es ahí donde entramos nosotros, igual. Eso lo hizo Él para que nosotros lo hiciéramos igual. Por último, ya van a ser las 8. Por tanto, id. Dice, id. Id simplemente quiere decir vivir. A veces nuestra misma gramática en nuestro idioma materno, por ignorancia no lo sabemos o no sabemos las implicaciones y le inventamos. Decía un hermano en Torreón, a veces inventamos nuevas doctrinas porque leemos mal el texto y en vez de recapacitar y corregir la mala lectura, inventamos una doctrina de la mala lectura. Eso se llama orgullo. Para que no se den cuenta que me equivoqué, pues le sigo con el error. Yo tenía un asistente en la industria donde trabajaba y decía, cuando yo no sabía algo, pues yo iba con mi jefe, que también era ingeniero electrónico, y le decía, oye Amadeo, ¿cómo va la cosa? Y todo, se llamaba Amadeo, también era cristiano. Y también es cristiano, no era. Y dice, no, me decía a mí, mi asistente, ingeniero, no pregunte, se van a dar cuenta que no sabemos. Entonces es más importante pretender que sabemos y no saber que darnos cuenta que no sabemos y entonces nos hacemos sabios cuando nos expliquen. No, pues sí, no sé ni lo que me está diciendo, decía él, pero no se ve bien que pregunte porque se van a dar cuenta que no sabemos. Le dije, ok, déjame a mí, yo pregunto. Tú eres el inteligente, tú no quieres preguntar. A veces pasa esto. Ir es vivir la vida cristiana. Por tanto, ir. La regla es ir. La excepción es quedar. Pero del que va y del que queda, es el Señor el que coloca a cada quien en donde Él quiere. Es que yo quiero ir a África. Tuve una alumna que ella soñaba con ir de misionera a Francia. Y de veras que lo deseaba con toda su alma, ir a Francia. Y le dije yo, mira, te voy a poner un ejemplo. Cuando yo enseñaba en el seminario, una estudiante del seminario vino y me dijo, hermano, yo estoy como la de la canción. Le dije, ¿cuál de todas? Oye, pues hay muchas canciones. Dijo, esa que dice, me quiero casar y no hallo con quién. Le dije, ah, sí la conozco la canción esa. Y de ahí, ¿por qué no se lo pides a Dios? Pídele que te dé un esposo. Ay, hermano, usted ni la burla perdona. Dijo, ¿qué Dios a poco se va a encargar de eso? Y otra vez ese hervor que viene, así como cuando se pone la cosa calientita. Le dije, a ver, siéntate aquí, siéntate, déjame platicar contigo, serio. ¿Tú crees
que por tus problemas de personalidad o por tus problemas de aceptabilidad de ti misma, tus problemas normales, ¿crees que Dios los tiene también esos? Por tu falta de autoestima, ¿crees que Dios tampoco te estima? ¿Crees que Dios no tiene cuidado de ti? Le dije, dime a alguien más que lleve un balance de cada cabello de tu cabeza. No, pues nadie. Bueno, él dice que él conoce el número de cabellos. Cada vez que se peina uno, ahí se le caen más de uno. Y él tiene un control de todo eso. Para darnos a entender, él está en los detalles, en el más mínimo de los detalles. Así es que si tú le pides un marido, el Señor te lo va a dar, pero pídeselo. Santiago dice que pidamos con fe, no dudando nada. Pide así. Ay, hermano, ya me regañó. Sí, es regaño por tu incredulidad. Y muchas veces así pasa. En vez de obedecer al Señor, en vez de ir y hacer la obra del Señor, la hacemos en nuestros recursos, y nuestros recursos son limitados. Al poco rato no vamos a tener para el camión, o no vamos a tener para el taxi, y la economía va a decir, ay, mi economía está muy mala. Estamos ofendiendo a nuestro Señor. Pídale al Señor que le provea. El Señor le va a proveer. Si usted está haciendo la obra del Señor, Él es el patrón y Él es el que paga. No, pues le voy a echar un préstamo al hermano fulano, o a ver quién me hace un paro y esto y lo otro. Pídale a Dios. Si estamos en la obra de Dios, Él va a sostener su obra. Él no es irresponsable. Amén. Si permaneciereis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, Juan 15:7. Esta es la manera de seguir andando, esta es la manera de ir. Hechos 1:8 nos dice, me seréis testigos en Judea, Samaria, en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Fidelidad en el ir, aquí, allá y más allá. El Señor sabe dónde te va a poner, pero tú es ir en obediencia a Él. Donde quiera que vas, la oportunidad que haya, vas a ir compartiendo. La fórmula perfecta de esta clave es, si permanecieres en mis palabras y mis palabras permanecen en vosotros, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros. ¿Qué continúa diciendo 15:7 de Juan? Bien fuerte, hermana. Ahí está el cheque en blanco. ¿Cuál es el prerequisito? Octavio, ahí lo tienes ahí. ¿Cuál es el prerequisito? Pedir. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ti, pedid. Ahí entra esa cosa del orgullo, ¿no? Decía mi papá, dice, ay Dios mío, a mí me sorprende, decía esta gente, el hambre los tumba y el orgullo los levanta. No, así como los niños chiquitos, no me dolió, estoy bien. Y luego se levantan todos chuequeando, ¿verdad? Estoy bien, no me pasó nada. ¿Por qué? ¿Por qué no pueden decir, sí, me pegué bien duro aquí, sóbale aquí, ponle lo que le ponga? Ah, no, pero crecemos y escondemos eso y no queremos pedir. ¿Por qué? Inconscientemente nos sentimos más grandes que Dios. Ese es el problema con el que empezamos. Nos sentimos dioses. Entonces, ¿por qué le voy a pedir a Dios? Pues esto me humilla. El Señor la pone bien sencilla. Número 1, si permanecieres en mí. Antes Jesús ya les había dicho, poquito después,
Yo soy la vid y ustedes son las ramas, son los pámpanos. Si permaneces conmigo, vas a llevar fruto. Si no permaneces en mí, no vas a llevar fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Ah, no, pero allá está el orgullo, machine, que no canta mal la ranchera, ¿no? ¿Y qué decimos? ¿Por qué tengo que pedir? Pues porque necesitas. Si permaneces en Él, ya vimos si lo conoces primero a Él. Tenemos que conocerlo personalmente a Él. Si permaneces en Él y su palabra permanece en nuestro corazón, tenemos la autoridad moral para compartir. Debe platicarles una historia rapidito, chiquita, antes de terminar aquí. El hermano que me predicó el evangelio, les dije anoche que yo escuché el evangelio cuando era un niño, tenía 8 años cuando me predicaron el evangelio. Y el hermano había predicado sobre 2 caminos, un camino ancho, un camino angosto, y al final de desarrollar su tema, era un campamento de niños, de jovencitos, hizo una invitación para quien quería entregar su vida a Cristo. Pero yo tenía una pregunta previa, y entonces yo levanté la mano y dijo: Chuy, ¿quieres entregar tu vida a Cristo? Le dije: sí, estoy interesado en eso, pero tengo una pregunta antes, ¿puedo hacerla? Y dijo: adelante, adelante. Le dije: ¿cómo puede ser que la gente, a sabiendas que el camino ancho, lo que les dije anoche, va en perdición, vaya por ahí? Habrá gente en sus 5 sentidos que, a sabiendas que el camino ancho es la perdición eterna, quieran ir por ahí. Fue la primera vez que a mis 8 años de vida vi llorar un adulto. Nunca había visto yo llorar un adulto. Me sacó de onda. Me dijo: sí, por eso estamos aquí, Chuy. Era un misionero alemán. Dijo: sí, por eso estamos aquí. Y ese es el proyecto: sacar gente del camino ancho y conducirlo por el camino angosto. Le dije: entonces sí le entro. Y desde entonces, míreme, aquí estoy, en esa misma chamba. Es la misma chamba, ahí no hay jubilación. Ya tengo los 65 que se supone que me deberían jubilar y sigo todavía activo. El Señor todavía no me saca la tarjeta de jubilado, ¿verdad? ¿Qué pasa con esto? Si permaneces en mí. Me dio el Nuevo Testamento y me dio 2 lecciones de discipulado, las 2 primeras lecciones. Me dio el Nuevo Testamento y me dijo: este es el Nuevo Testamento, es la historia de Jesús. Léelo si te gusta, por gusto, y si no te gusta, por obligación, pero léelo. Fue mi primera lección. Y a la semana que terminé de leerlo, se lo traje. Yo pensé que me lo había prestado. Se lo traje y le dije: aquí está su librito. Oiga, y yo llevaba mi acordeón por aquello de las dudas que me preguntara, porque así era él de preguntón. Y me dijo: mira, quédatelo, dáselo a uno de tus amigos con la misma enseñanza que te di. ¿Te acuerdas? Sí, repítemela. Y ya se la repetí. Si me gusta, léelo por gusto, y si no, por obligación, pero léelo. Ah, bueno, perfecto. Aquí te voy a dar uno más gruesecito. Esta es la Biblia. Tiene ese, por eso ya no lo vas a necesitar tú ese. Y aparte trae el Antiguo Testamento, que habla toda de la historia antes de Jesús. Y con viene la segunda lección. Le dije: ok, ya estoy atento. Dígame. Esta es la palabra de Dios. Lo que la Biblia te diga que hagas, eso haz. Y lo que la Biblia te dice que no hagas, no lo hagas. Ni te dejes convencer por nadie a hacerlo, incluyéndome a mí. ¿Entendiste? Perfectamente. Repítemelo. Pues se lo repetí, ¿verdad? Si permaneciereis en mi palabra,
Si permaneciereis en mí y mi palabra permanece en vosotros, tenemos la autoridad moral para pedir grandes cosas a Dios. Me dio una tercera lección, porque yo había leído acerca del diezmos y las ofrendas y todo. Dije, oiga, pero ¿cómo aplica aquí 10%? Pues 10% pues era en la ley, pero ahora, dijo, mira, no te la quiebres tanto. En la ley era 10%, es lo mínimo, era lo mínimo. En el Nuevo Testamento, Cristo se entregó 100% por ti. Es el 100%, todo lo que tú tienes, todo lo que tú eres, todo es tuyo. Pero cuando te pasen las ofrendas, no te la quiebres tanto. El billete más grande que traigas, ese échalo. Entre más des, más libertad moral tienes a pedir grandes cosas a Dios. Porque si no das, vas a decir, ay Señor, si tan siquiera me dieras, y comienzas a pedir cositas chiquitas, porque no has abonado nada. Entonces, dijo, no te la quiebres mucho, Chuy. Si nos vamos a la legalidad, el 100% de lo que tienes es de Dios. Porque anteriormente, pues sí era lo mínimo, el 10%. Pero en la gracia, el 100% es de Él. Pero fácil, saca la cartera. El billete más grande, no la moneda más grande, el billete más grande que traigas, dalo cuando te pasen la canasta de las ofrendas, ese échalo. Y da lo más que puedas. ¿Por qué? Porque cuando vayas a pedir a Dios vas a tener libertad moral a pedir grandes cosas para Dios. De lo contrario te vas a quedar corto y vas a decir, no, pues, ¿cómo le pido si le debo? ¿Verdad? Es como la gente que pide en la tiendita de la esquina fiado, porque no tiene, se va a la otra tiendita, ¿verdad? Porque no quiere enfrentar que le dé. Mi papá decía, no quiero que me pagues, nomás que recuerdes que me debes. Vamos a terminar. Pero de ninguna cosa hago caso, dijo el apóstol Pablo, ni estimo preciosa mi vida. Es indiferente donde nos coloca el Señor nos puede colocar donde sea. No se encargue usted a decir, yo quiero ir aquí, yo quiero ir allá, yo quiero ir... Mire, lo más seguro es que su carne esté deseando cosas. Señor, aquí estoy. Tú eres el jefe, tú eres el soberano, tú mándame donde tú quieras. Está bien conmigo. Muchos me han preguntado, ¿cómo escogiste Pakistán? La neta, yo no la escogí. Pakistán me escogió, yo creo. El Señor me mandó allá. Y como le dije a un pakistaní un día, no creas que estoy aquí porque los amo a ustedes. Muchos dicen, es que yo amo a los africanos, yo amo a los indios, yo amo a los pakistaníes. Miren, yo se los apuesto, doble contra sencillo. A los 15, 20 minutos que esté entre ellos, los aborrece y se quiere regresar o quiere que se los lleve el Señor mejor. Porque le caen mal, ¿verdad? Se convierte en un musulmán y ¿saben qué pasa? Pierde todos sus links, todas sus conexiones con los demás, con su familia, con su trabajo y todo. ¿Sabe qué va a pasar? Se viene a vivir a su casa. Y usted ya tiene en su plato, ya tiene toda la familia. Y trae otra familia más, pues ya tiene que partir los frijoles por la mitad para darle al otro. El Señor se encarga de eso. Él nos llama, Él nos provee, Él nos lleva. Es indiferente donde Dios nos coloca. El asunto es fidelidad donde Él nos coloque. Dice el apóstol Pablo, pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor. Hechos 20:24. Esta es la manera de seguir andando hasta que nos vayamos de esta vida. Pero es que por el coronavirus no puedo ir a predicar. Dime una cosa, ¿usted cree que Dios es más grande que el virus ese o que el otro y el otro? Hay un montón de otros virus peores que este, y han pasado, y toda la gente está esperando vacunas. Tengo mis dudas, es viral. ¿Cómo puedes encontrar una vacuna para algo viral? Pero ahí andan, es más político que quién sabe qué. Mire, cuídese, aliméntese bien, haga ejercicio, haga todo lo que necesite hacer. Lo que debió de haber hecho desde hace mucho. Lávese las manos y todo eso que recomienda, hágalo.
¿verdad? Pero no caiga en pánico, porque el miedo es la arma más grande de Satanás. ¿Cómo dice Hebreos? Que el diablo nos tenía atados por el temor de la muerte, pero una vez Jesucristo resucitado, que dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Se acabó. Ya no. Yo les dije anoche, yo desde hace mucho, yo ya me hubiera querido morir desde hace mucho, porque la vera verdad, o como dicen los chavos, la neta, ya estoy cansado. Antes aguantaba 2 horas, pero ahora ya me dijeron que a las 8, ya casi la libro. Pero ya no puedo hablar tanto, ya la garganta me cobra la factura. Pero el asunto es, se va cansando uno, ya no es lo mismo. Pero mientras esté aquí, sé, mi vida no la estimo para nada. Como dijo el apóstol Pablo, lo que quiero es terminar mi trabajo bien. Con gozo, con alegría y en plenitud para la gloria de Dios. Que el Señor me los bendiga mucho.